Qué bueno estar aquí. Amén. Hoy, sabemos, ¿verdad?, que venimos de trabajar algunos y estamos cansados, pero venimos con un corazón dispuesto. Amén. A ser enseñados, a que Dios nos ministre en esta noche. Amén. Así que estoy gozosa de estar aquí con ustedes, enseñando Isaías 63 y 64. Ya estamos terminando este estudio bíblico y sé que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. En el capítulo, ¿verdad? Recapitulando, en el capítulo 62, 61 y 62, ¿verdad? Obed habló de las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación para Sion, de la Jerusalén actual y de la, ¿verdad?, nueva Jerusalén. Básicamente ese es un resumen bastante pequeño de lo que él habló. Pero Isaías 63 comienza con el día de la venganza de Jehová, ese día del juicio. Y el profeta Isaías contempla en una visión el retorno del Mesías. Así que en estos primeros 6 pasajes de Isaías nos habla de la venida de Cristo, de la segunda venida. Y para que me ayuden, ¿quién puede leer Isaías 63 del 1 al 6? Vamos a ir versículo por versículo y, ¿verdad?, un pedazo. Te voy a dar el micrófono. Isaías 63. Del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Amén. Así que cuando estudiamos, ¿verdad?, vamos al primer versículo. Voy a ir versículo por versículo para explicar y enseñar, ¿verdad?, acerca de estos pasajes. El primer versículo dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y para entender esto tenemos que saber ¿verdad? Se mencionan 2 lugares geográficos, Edom y Bosra. Así que para esto tenemos que ir a Génesis, ¿verdad? Los edomitas eran descendientes de Esaú. ¿Quiénes se acuerdan de Esaú y Jacob? Y entonces en Génesis, específicamente el 25 al 30, vamos a ir para allá para poder entender por qué se habla de Edom y Bosra. Génesis 25, 30. Dice: dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, ¿verdad? Así que, si recordamos, Esaú vendió la primogenitura a Jacob, y por eso, ¿verdad?, fue llamado Edom. Y desde ahí, ¿verdad?, sabemos que comienza la guerra entre hermanos y naciones. Entonces Bosra fue la capital de Edom. Y Bosra y Edom es simbólico de la naturaleza carnal dominada por las pasiones. También tenemos que recordar que los edomitas no dejaron pasar al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Eso está en Números 20, 17 al 21, para que puedan leerlo en sus hogares. Así que Edom y Bosra son significados de oposición. Y
¿verdad? Aquí podemos ver que en capítulos también de Isaías anteriores, específicamente Isaías 34, donde él profetiza el castigo de Dios hacia Edom, y en el versículo 8 de este capítulo específicamente de Isaías 34, dice: ese día Dios se vengará de ellos y será el año de su venganza en favor a Jerusalén. Así que, ¿verdad? Esto es para que ustedes puedan tener el contexto de por qué viene de Edom y de Bosra, ¿verdad? Viene de esa naturaleza carnal, de hacer juicio, ¿verdad? A eso, ¿verdad? Esos territorios que representaron, ¿verdad? Esa oposición al pueblo de Israel. Isaías utiliza las vestiduras rojas como venganza con el significado de Edom, que es rojo, ¿verdad? Edom significa rojo, y entonces dice, ¿verdad? Que viene en venganza, ¿verdad? Viene el juicio. Y luego dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, resalta que Cristo viene a juzgar, ¿verdad? Pero también es grande para salvar. Un día su juicio, pero más grande es su salvación. Así que, ¿verdad? Todo esto viene de ese primer versículo. Entonces, ¿verdad? Si quieren añadir, no quiero que sea un monólogo completo mío. Así que ese primer versículo también vuelvo hacia Isaías 63, porque dice hermoso, ¿verdad? Resalta una belleza, ¿verdad? De Cristo en ese pasaje. Déjame volver a Isaías 63. Dice, ¿verdad? Que es hermoso en su vestido, que mancha en grandeza y poder, esa imagen de Dios, de Cristo, ¿verdad? Lo hace ver grande y enorme, y es algo que nos debe hacer que nosotros, ¿verdad? Nos imaginamos a Cristo, ¿verdad? Cómo viene ese guerrero. En el versículo 2 hace nuevamente una pregunta, ¿verdad? Dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? ¿Alguien sabe quién es el lagar? ¿Qué es el lagar? Discúlpame, ¿qué es el lagar? Donde machacaban las uvas. Tenía como era como una piedra donde tenía algo bien grande, donde ahí pisaban las uvas, como un huequito para filtrarlo, y salía por otro lado. Así que hace el lagar, ¿verdad? Hace una comparación de pisar uvas y derramamiento de sangre. Y este pasaje también tiene un paralelismo con Apocalipsis 19, del 13 al 15. ¿Quién me ayuda a buscarlo? Apocalipsis 19, 13 y 15. Yo lo tengo. 13 y 15. ¿Se lo pueden leer con voz de trompeta? Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El número 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ves? Ahí podemos ver el paralelismo de este versículo con Apocalipsis. ¿Verdad? Leí que muchas personas de ese tiempo pensaban que era la primera venida de Cristo, pero no, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Claramente, o nos dice claramente, que habla de la segunda venida. En el versículo 3 dice: he pisado yo solo el lagar. Y esto da énfasis
a Cristo únicamente, ¿verdad? Sabemos que Cristo solo murió en la cruz para salvación y solo Él también hará juicio. Pero también sabemos que Dios anteriormente utilizaba naciones, ¿verdad? Y utilizaba a otras personas, ¿verdad? Otras naciones para hacer su justicia. Pues en este versículo vemos que Él dice como que yo solo vengo. Esta vez no utilizó a nadie, sino que fue solamente de Él, solamente fue el juicio. Y ¿verdad? Continuamos con, si ustedes tienen alguna duda o quieren comentar algo, ¿verdad? Me pueden decir. Vamos al versículo 4. Dice, porque este versículo a mí me encanta, o me encantó, me llamó la atención, porque dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Porque dice, el día, ¿verdad? Primero que nada, la venganza está en el corazón de Dios, no porque a Dios le guste la venganza, sino porque Dios le hace justicia a sus redimidos. Eso es lo primero. Pero lo más que me gustó de este versículo es que inserta tiempo. Dice, un día es la venganza. Y el año de los redimidos, ¿verdad? Es un corto tiempo la venganza, sino, ¿verdad? La salvación, la gracia es mayor. Y es algo que me gustó de ese versículo y que ¿verdad? Lo terminé en highlight porque fue bonito. Habla del corazón de Dios, habla de quién es Dios y que a veces, ¿verdad? Lo mostramos como esta venganza, pero no, mayor es su misericordia. Siempre resalta que mayor es la gracia. Y me encantó ese versículo. Y en el versículo 5 y 6, nuevamente recalca que solo de Cristo es el juicio y solo en Él está la victoria. Y hermano, la iglesia hoy en día no, ¿verdad? Prefiere hablar del amor de Cristo y trata de no tocar mucho el tema de la venganza. Trata como de huirle, porque eso es juicio. Pero Cristo nos llamó, ¿verdad? A no tan solo proclamar las buenas nuevas de salvación, sino también a anunciar su venida, ¿verdad? Que vuelve pronto. Y eso implica que va a haber un juicio. Y eso no se puede ocultar, no se puede, ¿verdad? Cambiar. Quisiéramos agradar, ¿verdad? A todo el mundo y decirle, no, nada más la salvación, pero no. Pero eso también, no tan solo es la venganza, sino que nosotros somos los redimidos. Y hay esperanza para nosotros. Edom significa enemigos de Dios, ¿verdad? Son los enemigos de ellos porque es la oposición, es la naturaleza carnal. Así que cuando Cristo venga, eso significa que, ¿verdad? Él va a hacer juicio en contra de nuestros enemigos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, y esa es la esperanza que debemos vivir a diario. Y que no tan solo decirle a las personas, ¿verdad? Eres salvo, Cristo murió por ti, sino que también Él vuelve pronto. Hay una esperanza para ti y para mí. Sí, Señor. Se pudiera también usar indistintamente la palabra, en vez de venganza, retribución. O sea que, porque hay veces que pues, la venganza implica muchísimo, pero también la palabra en su original se puede haber traducido como retribución. Y hay veces que se usa retribución. Amén. Y definitivo. Sí, venganza. Sí. Pero no es retribución. Es una recompensa por tus obras y por tu obediencia o desobediencia. También ¿verdad? Estos primeros 6 ven a Cristo como vencedor, ¿verdad? Algo que nos recuerda, ¿verdad? La victoria, como les dije, sobre nuestros enemigos. Y yo siempre me hago la imagen y me imagino a ese guerrero que viene, ¿verdad? De allá y haciendo justicia en un hermoso vestido, como dice Isaías. Y realmente algo que me llena y que me hace recordar ese día.
que hay esperanza para mí y para ustedes. Amén. Quiero, ¿verdad?, seguir continuando con Isaías del 7 al 19. Que alguien que me ayude a leerlo. Te ayudo. Versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que lo guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo la poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Seguimos. ¿Verdad? Después de hablar de la retribución, del día de la venganza de Jehová, entonces Isaías comienza a hacer una oración de intercesión por el pueblo. Y yo quiero que recordemos que estos eran las personas que fueron exiliados, que estaban, ¿verdad?, en desánimo. Dice que estaban trabajando en reconstruir a Jerusalén y devolverle el antiguo esplendor. Israel estaba en pecado. En capítulos anteriores vimos los pecados que incurren en el pueblo y los malos gobernantes. Yo me acuerdo, ¿verdad?, de esa enseñanza de Pastor Junior que nos dividió, ¿verdad? Y para entender mejor esos capítulos. Y Israel estaba en pecado, ¿verdad? Y igual sus gobernantes. Así que Isaías comienza a hacer una oración de intercesión por el pueblo de Israel. Y esa comienza, ¿verdad? Esa intercesión comienza en el versículo 7, hablando Isaías haciendo memoria de las misericordias de Dios, dando gracias por todo lo que Dios le había dado, como recordando de dónde Dios lo había sacado y cómo los sostuvo y perdonó sus pecados. Esa es la oración, ¿verdad?, que Isaías comienza. ¿Verdad? Después de ese versículo, dice en el versículo 8, yo lo quiero decir, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y, ¿verdad?, mi pregunta es, ¿qué viene a la mente de ese versículo? Porque parece como que Dios no sabía que Israel, ¿verdad?, iba a mentir. Dice, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Para mí me intrigó, y yo dije, como que Dios lo conoce todo, ¿verdad? Dios no puede ser engañado. Pero María, al comenzar esta enseñanza, dijo, ¿verdad?, cómo debía ser un padre
y toda, ¿verdad? Todo, que lo instruye y que espera que si tú, ¿verdad? Que si te enseña a fregarlo, tú fregas los platos. Pues Dios, ¿verdad? Como lo entendí, es que Dios es un padre que esperaba que Israel, ¿verdad? No mintiera. No es que sea burlado, sino que es un padre que espera eso de sus hijos. Pero aún así dice, fue su salvador. Y para mí, ¿verdad? Habla de cierta manera de la paternidad de Dios, de modo, ¿verdad? Pensando humanamente, ¿verdad? No como Dios, sino como esa paternidad. Entonces, luego dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. Aquí es el ángel de su faz, es la presencia de Dios. Este pasaje nos hace recordar cuando cuando Israel lo tenía todo. ¿Se acuerdan? Cuando la nube los acompañaba, cuando los sacaron de Egipto, se abrió el mar, la vara. ¿Sabe? Aquí es recordando cuando Israel lo tenía todo y Dios estuvo con ellos bien de cerca, tenía una relación personal, ¿verdad? Con Israel. En estos momentos, en estos pasajes, Israel no ve a Dios actual y por eso, ¿verdad? Isaías hace esta intercesión por ellos. Además de sus pecados, ellos ven que Dios está en silencio y es como que, diantre, yo me acuerdo cuando tú hiciste esto y estabas ahí conmigo y tuviste una relación personal conmigo, cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Parece más o menos cuando nosotros pecamos. Así mismo está esa oración. Y ellos veían a Dios obrar de distintas maneras. Luego, ¿verdad? En el versículo 10 dice, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Luego de que Dios estuvo con ellos, que tuvo una relación personal con ellos, Israel se volvió rebelde, ¿verdad? Y hicieron enojar su Santo Espíritu. En Isaías se reconoce, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, es el profeta que reconoce más el Espíritu Santo de Dios y habla del Espíritu Santo de Dios. Y aquí, ¿verdad? Lo vemos, hacer enojar, contristar al Espíritu Santo de Dios, dice que es frustrar voluntariamente su dirección al desobedecer y rebelarse. Y aquí habla de contristar al Espíritu Santo. Dios, al ver esto, dice que se vuelve enemigo de ellos. Y ¿verdad? Podemos ver esta obra del Espíritu Santo en Isaías y reconocerlo. Podemos también, eso también está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que habla de contristar al Espíritu Santo también. Y, ¿verdad? Continuamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere añadir a lo que yo estoy diciendo. Muy bueno, se ve el contraste de cómo Dios obra versus nosotros, ¿verdad? Sí. Se ve el contraste. Dios es fiel, más nosotros rebeldes. Más nosotros rebeldes. Y cuando Dios obra y nosotros le fallamos. Cuando vemos su mano en todo lo que hacemos y nos da oportunidades, por ejemplo, de trabajo y nos da salud y extiende y vemos la mano de Dios y aún así nosotros decidimos entonces ser rebeldes y enojar su Santo Espíritu. Pues nos volvemos enemigos de Dios. Así que, ¿verdad? Luego en el versículo del 11 al 14, ahí dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que le hizo subir el mar con el pastor? ¿Dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Nuevamente menciona al Espíritu Santo de Dios, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos,
haciéndose así su nombre perpetuo. ¿Verdad? Y después dice el que los condujo por los abismos como un caballo en el desierto sin que sopesaran. O sea, vemos la obra de Dios con Israel. Pero se preguntan dónde está. Porque no ven ya a Dios obrar de la misma manera. Ya es como que, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Verdad? Ese reconocer que ya no tienen esa relación que tenían antes con Dios. Ese reconocer que Dios fue bueno en todo tiempo y que cuando me volví rebelde ya no estaba, ¿verdad? Y esa oración. Entonces, ellos trayendo a memoria las glorias pasadas, lo que Dios hizo, y todo, ¿verdad? Podemos aplicarlo a nosotros también, ¿verdad? Cuando traemos a memoria todo lo que Dios nos ha hecho a nosotros. Así que así mismito es esta oración, ¿verdad? El Espíritu de Jehová, aquí otra vez habla del Espíritu del Señor, es cuando más habla del Espíritu Santo, los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso, ¿verdad? En el amor de su nombre, más que, ¿verdad? Que ellos, porque ellos de por sí eran pecadores y rebeldes, ¿verdad? Pero Dios estuvo allí con ellos. Seguimos, ¿verdad? Con el versículo del 15 al 19 y dice: mira desde el cielo y contempla desde su santa y gloria morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tu entraña y tus piedades para conmigo. Se han estrechado, se ha cortado, ¿verdad? Ahí es como que se ha cortado eso. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro Padre. Dice Isaías, ¿verdad? Continúa la intercesión por Israel y yo quiero resaltar de todos esos versículos el versículo 19, porque dice: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Y aquí Israel reconoce, Isaías reconoce la condición de su pueblo, ¿verdad? Dice cómo está. Y yo quiero, ¿verdad? Traer un poco acá a nosotros, que a veces, ¿verdad? Dios está con nosotros, nos carga, nos guía, y a veces somos tan mal agradecidos y comenzamos a mirar migajas y comenzamos a mirar, ¿verdad? Otras cosas que no le agradan al Señor y caemos, ¿verdad? Y nos olvidamos de Dios y todo lo que ha hecho Dios por nosotros, hasta convertirnos, como Él dice, personas, ¿verdad? Que de quienes nunca se enseñoreó y sobre los cuales nunca fue llamado su nombre. Amén. Algo, ¿verdad? Algo por aquí, quiero que no sea un monólogo, ¿verdad? Yo sé. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Me parece interesante que él, en la oración, yo sé que son preguntas retóricas, que quizás no es que él sabe la contestación, porque está intercediendo, pero muchas veces nosotros así también, cuando desobedecemos y Dios nos quita de su cobertura por causa de desobediencia, rápido decimos: Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Dónde tú estás? Yo que te he servido toda mi vida, yo que he hecho, y tú que dirigías también mi vida, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en esa intercesión, Señor. Ahora somos los que nunca fui cristiano, nunca te conocí, nunca... Y él está como que cuestionándole a Dios, pero a la misma vez reflexionando: Señor, no nos dejes en vergüenza, tú sabes. Levántate con tu celo, tú nos amas. Tú no dices que tú eres el Dios de toda la tierra, pues interven en nosotros, en nuestra condición. Pero estaban endurecidos. Que hasta el endurecimiento se le echaron la culpa a Dios. Exacto, es como cuando sí, nos parecemos mucho, ¿verdad? Porque muchas veces le decimos: ¿dónde tú estás? Y ¿cuándo va a venir? ¿Y por qué me está pasando esto? Y todas estas cosas, así
si estaba en esa intercesión, si estaba el pueblo de Israel. Pregunta por aquí. Sí. No, que abordando lo que dijo el pastor, quería preguntar si se podría comparar esa situación con cuando personas están pasando tal vez algún proceso, entonces empiezan a reprochar o como a reclamarle al Señor por qué me pasa esto, por qué permitiste esto. Entonces en ocasiones tal vez lo utilizan como la excusa para entonces alejarse y decir, es que Dios no me escucha, es que las promesas que él me dijo no me las cumple. Empieza este reclamo, y quería hablar si se podía comparar tal vez ese sentir tal vez de nosotros, ¿verdad? Con lo que sucedía con el pueblo en aquel tiempo. Yo diría que en parte, porque aquí también estaban reconociendo, porque muchas veces en ese caso no reconocemos nuestra rebeldía. Y aquí, por lo menos en esta intercesión, yo veo que Isaías reconoce, pues mira, fuimos rebeldes, pero también está ese como que, ¿dónde está? Sabemos que somos rebeldes, pero ¿dónde está? A veces nosotros nos ponemos así, pero no reconocemos el pecado que nosotros hemos cometido. Y a veces no, ahí también Isaías comienza dándole gracias de las misericordias, acordándose de Dios. A veces nosotros somos malagradecidos cuando nos encontramos en esa posición, como que nos merecemos todo, ¿verdad? Como que, yo me merezco esto y lo otro, y no reconocemos nuestra rebeldía y no nos reconocemos, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho. Y pienso que en parte sí, pero en esa condición en particular, pues, yo mostrándome, ¿verdad?, de esa posición, pues pienso que no, que a veces somos malagradecidos. Y en este caso, dentro de, se está reconociendo un pecado, ¿verdad? Se está reconociendo que fueron rebeldes y que necesitaban a Dios, porque también podemos ver esas preguntas como que, mira, te necesito. Dentro de es un reproche, ¿verdad? Pero es como que, mira, te necesito aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el que hace esto? Porque a veces lo clamamos así también, ¿verdad? En necesidad, pero en cuestionamiento también. Así que no sé si, pastor. Sí, lo único que sería bueno siempre pendiente, que no todo lo que nos ocurre es por desobediencia. O sea, que aquí sí pueden llegar por rebeldía, pero también pueden llegar porque son crisis, somos humanos y hay cosas que están, ¿verdad? Dios permite que no sabemos por qué las permite y eso también puede traer cuestionamiento, enfermedades, muertes de personas, crisis, accidentes de momentos. No todo es producto del pecado directo de una persona, sí es producto de la naturaleza caída del mundo. La muerte es una realidad porque es un mundo caído, pero Dios hizo provisión a través de la vida eterna para eso. Pero no podemos juzgar a la persona que está en crisis como Job, que fueron donde él a ver si el que había pecado, que había hecho mal. Porque no siempre es así, pero todas las crisis nos llevan a reflexionar y nos llevan a cuestionar y son una buena manera de evaluar cuán firme estamos. Y si fue por nuestro pecado, pues es un buen momento para arrepentirnos. Porque mira que muchas de las crisis nos pudiéramos evitar si fuésemos más obedientes, ¿verdad? Al Señor. Y aquí el pueblo de Israel creo que se estaba dando cuenta, ¿verdad?, de la desobediencia. No todo el pueblo de Israel fue desobediente, hubo un remanente, ¿verdad?, que permaneció fiel. Pero sí, Isaías Igual sufrió. Igual sufrió también. Que, ¿verdad?, debemos recordar eso, pero Isaías intercede por este pueblo y reconoce que han sido desobedientes y que le estaban cuestionando que necesitaban a Dios. Así que esta oración nos enseña mucho, ¿verdad?, también de quizás cómo debemos interceder, ¿verdad? Empezando por recordarnos y hacernos memoria de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y el próximo capítulo también abunda en eso. Exacto. Cuando leas el 64, el versículo 8, Ya. o sea, que Dios es responsable porque Él nos hizo.
Porque Él nos hizo del barro. Así mismo es. Mira, 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Y ahora, Y yo digo, Dios mío, pero qué duro. sí, definitivo era. Era así. Vamos a estudiarla ahora, pero. Exacto. Vamos a estudiarla ahora, pero sí, definitivo. Nosotros somos terribles, ¿eh? Nosotros somos terribles y decimos a veces que el pueblo de Israel fue terrible, pero Somos bajos, somos piedras. Sí, somos, exacto. Dios mío, Dios ha sido tan bueno con ellos. Dios es tan bueno con nosotros, porque también con nosotros. O sea, no es que yo me incluyo, o sea, somos. Que aún o sea, no le damos gracias a Dios de lo bueno, pero entonces nos quedamos de lo malo. así, Cuando hay consecuencias de lo que dureza. hacemos, claro que sí. Claro que sí, podemos aprender del pueblo de Israel. Claro. Somos barro. Sí, definitivamente, así mismo es. Entonces vamos al capítulo 64. Entonces, ¿alguien que me ayude a leer ese capítulo? De 64. 64. Cualquier. No sé. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escureciesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres. Fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? ¿Verdad que sí? Vamos del versículo 1 al 3. Continúa, ¿verdad? Como dijo María, la oración e intercesión. Y estos versículos, Isaías está pidiendo que la presencia de Dios se vuelva a manifestar al pueblo de Israel como antes. Si ustedes saben, ¿verdad? Él se manifestaba de distintas maneras, que si el fuego, ¿verdad? El fuego en el arbusto, que si la nube, que si en los montes, también cuando la tierra temblaba, ¿verdad? Era de la presencia de Dios. Y Isaías está, ¿verdad?, pidiendo que otra vez el Señor se manifestara en el pueblo de Israel, así que como antes. Y podemos inferir que Dios estaba en silencio. Y yo quiero, ¿verdad?, abundar un poquito aquí, porque esa también es una de las oraciones que hacemos, como que Dios vuelve a manifestarte en mi vida, pero vemos al Señor que está en un silencio, ¿verdad? Y esos silencios del Señor que no lo vemos. Y Señor, yo quiero volver a sentir tu presencia. Y el Señor en silencio. Y estamos tan en necesidad de volverte a sentir. O sea, hemos pecado
y hemos caído tan bajo, pero necesitamos que vuelvas a manifestarte como tú lo hacías. Y el Señor en silencio, ¿verdad? Esa es una de estos versículos, es de esas oraciones que también nosotros hacemos y que podemos, ¿verdad? Identificarnos. En el versículo 4, que dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Y esto, ¿verdad? Habla de distingue a Dios de otros dioses. Ustedes saben que Israel tuvo otros dioses, otros ídolos, pero hace distinción de Dios. Dice que nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos ha visto fuera de ti, quisiese por el que en él espera. Porque los otros dioses no oraban, ¿verdad? No obraban, no hacían nada, eran nada. Pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan. Tienen oídos, pero no ojos ni ven, ¿verdad? Ni oídos que escuchan. ¿Por qué? Porque no hacían nada. Pero era un Dios que oraba a favor de la gente, que escuchaba, que veía, que estaba con ellos. Así que reconocen que los ídolos de ellos eran nada. Eran simplemente nada. Y Dios es ese que estuvo ahí con ellos 100% y tenía una relación personal con su gente, porque los ídolos no tenían esa relación con ellos. Así que reconocen, ¿verdad? Esa distinción de Dios sobre otras cosas que ellos habían adorado y que habían hecho y habían montado en su corazón. Reconocen a Dios que es más que todo eso. Es el poderoso. En el versículo 5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Verdad? ¿Qué versículo? Saliste al encuentro. Aquí dice que Dios se encuentra con quienes, con los que se practican la justicia, de los justos, y siguen su enseñanza. Pero no era el caso de Israel. Ese no era el caso de Israel. Dios aquí estaba enojado con Israel. Y ellos, ¿verdad? Y ellos reconocen por qué, ¿verdad? Porque eran unos pecadores. Y en modo de pregunta, como que habrá misericordia para nosotros, ¿verdad? Aún podemos ser salvos. Es como que se supone que los que practican la justicia, es como pensar, se supone que los que practican la justicia sean salvos, pero nosotros no la hemos practicado. ¿Será que estamos salvos? Pero no reconocen la misericordia de Dios. Sí, sabía que estaban tan apartados que Exacto. se estaban diciendo así, es lo que yo... Exacto. Ellos estaban cuestionando. Yo soy tuyo. Sí, es como que mira, es como lo que a veces decimos, es que yo soy bueno, he hecho esto, he hecho lo otro. He pecado, pero he pecado tan fuertemente, lo sé, seré salvo. Pero a la misma vez como que... Yo digo que esa relación de padre es lo que hace la diferencia. Porque el padre, tu hijo puede ser malo, pero es tu hijo, Exacto. es tuyo. O sea, tú no lo vas. Pues yo digo que ellos aluden a esa paternidad, a que tú eres tu Así hijita, es. no te olvides de mí. Así mismo es, así lo veo también. Es eso. Y él sale al encuentro de eso, los que hacen justicia, ¿verdad? Hay que reconocer eso. Que si somos justos y practicamos las enseñanzas y seguimos los caminos, Dios sale al encuentro de nosotros. Pero si pecamos, ¿verdad? Y nos rebelamos a Dios, hay consecuencias. Y quizás nos preguntemos, ¿seremos salvos? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Sabemos que Él, si nos humillamos, ¿verdad? Nos perdona y somos salvos. Y nos enderezamos a sus caminos, ¿verdad? Yo veo como el papá, lo hiciste mal, tienes tu castigo, pero sigo siendo tu padre, sí, te sigo amando, pero te castigo. Sí, definitivo. Voy a estar enojado. Por un poco tiempo. Exactamente. Entonces, en el versículo 6, ¿verdad? Para continuar, si bien todos nosotros
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías aquí, ¿verdad? Reconoce, o sea, Israel aquí, ¿verdad? En la intercesión de Isaías, reconoce su inmundicia y que cayeron como una hoja. Y eso también lo podemos ver en Isaías 1:30. Si alguien lo puede buscar rapidito. Isaías 1:30. Amén. Porque seréis, esa. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Amén, ¿verdad? Eso hace referencia a eso porque aquí igual dice caímos como una hoja, y ahí también en esos versículos de Isaías 1:30 específicamente también hablaba de eso, ¿verdad? Porque seréis encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. El Salmo 37 habla también, como la hoja que arrebata el viento, Como la hoja que arrebata el viento. de los malos. De el los Salmo, malos. el Salmo 1. Es un Salmo 37, algo así. El 1, Salmo 1. Amén. Entonces, continuamos. Porque por ahí Isaías otra vez. Vamos a ir entonces. Pues aquí reconoce, ¿verdad? La inmundicia y lo inmundo que fueron, ¿verdad? Y todo lo malo que han hecho. Y lo que son, ¿verdad? Y son como una hoja que cae. Es como, ¿verdad? Como cae la hoja, así como sale y cae, como que cada viento o cada cosa hace que la hoja caiga. Pues igual estaban reconociendo que son como una hoja que cae. No tenían como rumbo. Como no tenían rumbo, Se los lleva cualquier. se los lleva cualquier cosa y las rompe, ¿verdad? También una hoja cuando está, ¿verdad? Es fácil de salir del tronco, ¿no? Y va donde quiera. Así mismo estaban reconociendo. Entonces, La maldad la que los puso así. la maldad los puso así. Las maldades nos llevaron como. Exactamente. Nos llevaron como viento. Yes. En el versículo 7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esto aquí, ¿verdad? Como le dije ahorita, es como una hipérbole, porque realmente hubo un remanente que sí, ¿verdad? Que sufrió, pero sí también estaba, ¿verdad? Invocaban el nombre y estaban en sus enseñanzas. Pero él lo quería como exagerar, ¿verdad? No hay nadie. No hay. Aquí es como cuando uno exagera, como que no hay nadie que invoque tu nombre, no hay nadie aquí que se apoye en ti, ¿verdad? Es una hipérbole, ¿verdad? Y Isaías lo utiliza para reconocer cómo estaban las personas en ese momento, tan ¿verdad? Cómo era su condición en ese momento, que no había, estaban tan endurecidos que no había, que no hay ninguno que invocara el nombre del Señor, a pesar de que sí lo había, pero es una exageración, ¿verdad? Su corazón estaba endurecido. Y entonces, y también recordemos que encontraron a Jerusalén destruida, y entonces el corazón también de ellos estaban en desánimo, ¿verdad? Y estaban tristes y entristecidos y endurecidos también por su pecado. Así que aquí se detalla, ¿verdad?, cómo estaba ese pueblo. Entonces, en el versículo 8, aquí me encanta porque dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, como dijo María, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí vemos la paternidad, ¿verdad?, de Dios, el alfarero, el creador, y nosotros la obra de sus manos. Es un versículo bien bonito. Habla de los atributos del Señor.
y habla como Él, ¿verdad? Nos moldea, nos rompe, nos hace de nuevo, nos creó, y ¿verdad? Son muchos atributos que reconocemos de Él. Aquí ellos reconocen a ese Dios que hace de nosotros una obra. Entonces, en el versículo 9 y 10, voy a leer rapidito. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Estos dos versículos demuestran, ¿verdad? Expresan el desánimo, la tristeza del ver el pueblo, ¿verdad? Del pueblo ver a Jerusalén destruida, y les recuerdan a Dios la elección que Él hizo, ¿verdad? Somos tu pueblo. Aún cuando nosotros, como dijo María, aún cuando nosotros nos rebelamos, ¿verdad? Y pedimos misericordia, acuérdate que nosotros somos pueblo tuyo. Y mira nuestra ciudad, está destruida, está desolada. Y yo pienso que también, ¿verdad? Puede también cómo estaba el corazón de ellos, ¿verdad? Desolado también, triste, en desánimo, y ven a Dios, ¿verdad? Y le dicen, ¿verdad? Le expresan cómo está Sion. Pero obviamente ellos no ven la Jerusalén, ellos no están viendo, ¿verdad? La Jerusalén nueva, pero expresan eso. ¿Alguien tiene algún comentario, algo adicional, verdad? ¿Nada? Hay algo ahí que se conoce como lo que es la oración, que a la misma vez sirve para crear conciencia al pueblo que la oye. Es interesante que eso se escribe, no tenemos idea si no se la da primero ante un pueblo, y él estaba haciendo esta oración pública para que la gente también escuche, porque es una reflexión. Hay que ver si la gente crea la conciencia y le habla un poquito en la oración historia de lo que hizo en el pasado, pero a la misma vez está hablando de una Jerusalén destruida. Posiblemente ya había llegado los babilónicos, donde destruyen el templo, y ya los que quedaban o los que ya estaban en el exilio estaban en esa reflexión: ¿por qué nos pasó esto? Y entonces empieza la mente a crear una conciencia. Esto es parte de nuestra desobediencia. Esto es parte, y él dice, y él se pone como si él fuera parte del pueblo. Somos como trapo de inmundicia, hemos estado en oscuridad, somos la peor cosa. Hay unas notitas ahí que yo tengo, por ejemplo, hay una apatía, hay dejadez, hay desesperanza, hay oscuridad. Y entonces, si yo soy el pueblo de Dios, ¿por qué estoy en esto? Pero a la misma vez había un pecado cometido, habían abandonado a Dios, o sea, hay consecuencias, eso es retribución. O sea, lo que yo estoy pasando, yo me lo busqué. Estos son consecuencias de mis actitudes. Y entonces el profeta lo que hace es que ora en voz alta, está orándole a Dios, pero está predicando con la oración al pueblo que lo oye, para que reflexionen. O sea, esto no es injusticia de Dios, esto son consecuencias. Esto no es porque Dios que Él es soberano, es árbitro, pero hay unas consecuencias de haberse alejado de Dios. Yo me salí del lugar de la protección, yo me salí del lugar donde estaba la bendición. Y entonces, estando en otro lugar distinto, quiero que Dios me bendiga como antes, cuando yo me salí del lugar de la bendición. Y son reflexiones que a veces, yo me acuerdo que el domingo iba a predicar en la funeraria y había una gente hablando en una esquina, eso era terrible. Y yo hago una oración y yo digo: Señor, permite que haya quietud, que haya, yo estoy orando a Dios, pero también para que la gente se calme.
para que Ellos creen conciencia. sí, no, porque eso tiene un doble propósito. Señor, queremos darte, permite que haya comunión y reverencia para tu palabra. Porque esa oración es muy común en la Biblia, en diferentes lugares. O sea, le estoy orando a Dios, pero lo estoy diciendo suficientemente alto para que la gente que me escucha reflexione. Después que no sepa pedir dinero, no hagan eso. Claro, Señor, tócalo para que me dé 20. Así no pasa nada. Exactamente. Bueno, gracias. Buen punto. Buen punto. Exacto. pecado. Sí. 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 Es todos los pensamientos malos que salen del corazón de los hombres. Eso mismo pensaba yo, ¿verdad? Como dice Pastor Santo, que cuando uno reconoce el pecado es porque uno reconoce cómo uno está, por causa de ese pecado, ¿verdad? Y entonces ahí, en ese verso 10, pues habla de las ciudades que están desiertas, que están destruidas, que estaban en soledad, y cuando uno está en pecado, ¿verdad? Y muchos, digo, yo puedo pensar, ¿verdad?, de donde Dios me sacó. Cuando uno viene de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Pues uno sabe cuán mal uno estaba, y ahí entonces que uno dice, Señor, aquí. Yo sé. Sí, viene. Pero es así. Si cuando tú reconoces el pecado, tú te sientes como carabateado. Sí. Así mismo es. ¿Es a decir algo, pastor? Yo molestando a que cuente, donde yo la saco. No. So, mira, lo viejo ya pasó, hecho, y todo nuevo. A todos nosotros, de hecho. Todos nosotros. Exacto. Así mismo es. Y nada, para completar, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice: la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Y es como dijo el pastor, ¿verdad? Están viendo las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Y de alejarse de Dios. Pero hace como un reto también a Dios, ¿verdad? En esa pregunta. Yo lo veo como que, ¿tú te vas a callar, Dios? ¿Tú vas a dejar que esto me siga pasando? Callarás y nos afligirás de sobremanera, ¿verdad? Como que te reto, ¿verdad? Es que pegaron tanto que como que decían, me lo mereceré, como que me lo merezco, ¿verdad? Y es esa, ¿verdad? Reconociendo, volviendo al tema, ¿verdad? Isaías es esta oración que dice, como dice el pastor, que lo está hablando. Pero era la condición del pueblo, y lo que Dios, Dios había hecho, lo que ellos hicieron, y verdad, y cómo el Señor se había estado en silencio, porque la realidad es que Dios los escuchaba, Dios los veía, ¿verdad? Y Dios estaba ahí. Lo que pasa es que ellos no veían a Dios porque se había cortado quizás, ¿verdad? Habían sido enemigos de Dios por sus pecados. Y así es. Y cuánto nos cuesta ese silencio de Dios cuando hemos fallado, porque cuando fallamos, como que nos desconectamos con Dios. Por lo menos me ha pasado que me siento, ¿verdad?, alejada de Dios porque me hago enemiga de Dios, y es la verdad. Es por su gracia, ¿verdad? Y es cuando yo me arrepiento, cuando reconozco que soy pecadora, es cuando vuelvo a reconectar con Dios, ¿verdad? Y cuando reconozco que Él es Padre. Pero en ese tiempo de silencio es doloroso. Y las consecuencias de esos pecados son dolorosas y nos traen, ¿verdad?, tristeza. Y nos traen tristeza y desolación y todo lo que, ¿verdad?, podamos ver, ¿verdad? Pero es a conciencia, creamos conciencia de lo que hemos hecho y de lo que hemos fallado. Así que, pues por lo menos, ¿verdad? Hasta aquí el estudio. Espero que